Hola, te invito a que veas este video tutorial en donde te voy a mostrar cómo fabricar una tracción trasera muy económica y muy fácil de hacer. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Control Total? Bueno, pues estamos en este nuevo video. Les voy a mostrar cómo hacer una tracción trasera muy simple. Me lo han pedido bastante y con materiales lo mínimo que podamos utilizar. Se pueden encontrar bastante fácil. Bueno, pues tenemos pues aluminio, también un ángulo de aluminio, ¿sí? Yo ya previamente, bueno, pues le di una pulida para que tenga mejor presentación. Unas barritas también de aluminio. Y bueno, obviamente necesitamos, pues para la tracción, el engrane principal y el engrane piñón, ¿sí? El que va a ir al motor. Necesitamos, bueno, tornillería. Yo estoy ocupando tornillo Allen de 1/8 de diámetro. Necesitamos también estas piezas, y son bastante importantes. La tuerca hexagonal larga, ¿sí? Bueno, también necesitamos estas piezas. Las fabriqué de solera, la doblé. Esto nos va a servir de refuerzo, ya verán en dónde la vamos a ocupar. Bueno, pues empezamos a armar esta tracción trasera, muy simple les digo, pero con muy buenos resultados. Esto es lo primero que necesitamos y lo más importante. Bueno, tenemos nuestras tuercas hexagonales largas o tuerca acople. Bueno, yo les hice así la perforación en medio con rosca, ¿sí? Bueno, también tiene aquí, si lo pueden ver, de los dos lados ya tenemos instalado unos valeritos en las dos, tuerca acople o tuerca hexagonal. Los valeros son estos. Tiene el centro de 5 milímetros y el exterior 8 milímetros. Esta es una tuerca hexagonal normal, así como la compré. Bueno, hay que meterle un poco el taladro para que quede como esta. Espero se esté viendo ahí en la toma. Y después simplemente, bueno, pues el valero se mete. Entra un poquito a presión para que queden como estas piezas. Bueno, ya que tenemos nuestras dos tuerca acople con rosca por ahí en medio para los tornillos de 1/8, bueno, tenemos nuestro eje. Es una barra roscada, barra o varilla roscada de 5 milímetros. 5 milímetros porque nuestro engrane es de 5 milímetros. Este material no se puede trabajar, no se puede taladrar. Bueno, sí se podría, pero con herramienta muy especial. Entonces decidimos pues dejarlo así. Miren, aquí queda, ¿sí? Bueno, tiene esta ranura. En esa ranura entra este pequeño perno. Aquí está. Bueno, este es el paso más difícil. Si aquí se fijan ustedes, ya está perforado nuestro eje. Espero en la toma se esté viendo, creo que sí. Le puse una tuerca normal y una tuerca de seguridad, las dos apretadas para que me hagan los dos efectos de contratuerca. Y ahí se mete, vean esto, el perno. ¿Sí? Aquí está. Bueno, es para nuestro engrane. Y aquí queda, miren. ¿Sí? Aquí queda
es donde va a ayudar a hacer la tracción ese perno. Bueno, ya le instalamos una de las tuerca acople o tuerca hexagonal con una de las barritas de aluminio. Aquí lo tenemos, miren. Esto es lo que tenemos que hacer. A nuestro tornillo le metemos una rondana o arandela de seguridad. Luego otra rondana o arandela normal. Metemos nuestro tornillo y la barrita de aluminio, que esto solamente nos está sirviendo para levantar un poco el eje, para que quede a la misma distancia o del eje delantero. Tiene que quedar aquí, apenas se está notando un poco salido el tornillo, porque tiene sí que quedar bastante justo, miren, porque si entra más, entonces nuestro eje ya no va a entrar, ¿sí? Bueno, entonces permítanme armarlo y ahorita les muestro cómo va a ir quedando. Bueno, pues como verán, ya la tenemos semi montada, ya nada más apretado a mano los tornillos, ¿sí? Pero vean esto, nuestro eje pues todavía se recorre. Bueno, para eso van a metemos tuercas de este lado para que nos detengan el eje en ese movimiento lateral, ¿sí? Bueno, en este momento tenemos que meter nuestro perno. Espero si se pueda ver aquí en la toma. Metemos el perno, ¿sí? Bueno, ahora eso es, ya quedó. Instalamos también de este lado, aquí se ve, entre el engrane y la tuerca acople, una pequeña rondana, para que no pegue directamente el engrane sobre la tuerca acople. Metimos esa pequeña rondana, yo las conseguí para 1/8 de diámetro y de ala chica, y esta en especial pues porque es 1/8 de diámetro. Bueno, con el taladro le hice la perforación más grande para que me entrara a nuestro eje. Creo que no lo he dicho, sí lo dije, ¿verdad? El eje es de 5 milímetros. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vean esto. Ya va tomando forma. Bueno, vean aquí, amigos, ya le instalamos dos tuercas, una tuerca normal y una de seguridad. Acá vean, tiene nada más una tuerca normal, ¿sí? Bueno, la parte importante es aquí. Vean y escuchen. ¿Sí? Tiene un poquito de juego. Eso se tiene que dejar así. No vayan a apretar estas tuercas contra la tuerca acople, porque bueno, pues obviamente ya no va a girar el eje. Tiene que haber un poco de holgura. Creo que así es. Y después aprietan las dos tuercas, haciendo el efecto de contratuerca, ¿sí? Ahí está. Y comprueban, miren. Es muy poco. Tal vez apretar un poquito más. Pero bueno, ya cuando lo tengamos montado el motor, vemos eso. Ahora voy a instalar la otra tuerca y vamos a hacer lo mismo. Metemos la de seguridad y también que quede cierta holgura.
Bueno, pues ya quedó con las tuercas ya bien apretadas. Y vean esto, ¿sí? Con un poquito de juego, ¿sí? Pero ya quedó esto. Bueno, ahora lo que sigue, con el ángulo vamos a instalar aquí el motor. Bueno, ya tenemos montado nuestro soporte para el motor. Déjenme también comentarles esto. Tiene 3 perforaciones. Obviamente esta es por donde va a pasar el eje del motor. Esta otra es simplemente una perforación normal, nada más para que pase el tornillo. Pero esta otra hay que hacerla alongada la perforación, ovalada, para que me entiendan, para que el motor se pueda hacer hacia adelante y hacia atrás para el buen ajuste hacia el engrane. Bueno, vamos a montar el motor. Aquí hay otro punto importante. El motor tiene que tener los tornillos bastante pequeños, muy justos, porque miren, es muy cortito, porque no puede entrar más hacia adentro, porque podemos dañar la parte interna del motor. Entonces tengan mucho cuidado con los tornillos que van hacia el motor. Tienen que ser muy pequeños. Yo los tuve que cortar para que me quedaran bien. Bueno, pues ya tenemos montado aquí nuestro motor. Vean lo que les comento, miren. Sí, es muy poco. Ustedes vean, si no, bueno, con una lima le pueden trabajar más el soporte del motor para que tenga más holgura, para que puedan ajustar bien su engrane o su piñón. Bueno, vamos a apretarlo, ¿sí? Aquí está. Bueno, ya la apretamos. Miren. ¿Sí? Bueno, ahora apretamos el motor. Hay cierta técnica para apretar el motor, para que los engranes no se estén forzando mucho. Pero miren ahora. ¿Sí? Aquí está. Bueno, ya le instalamos aquí la primera de nuestras piezas que fabricamos, que doblamos. Bueno, vamos a llamarla una Z. ¿Sí? Esto sirve para reforzar el apoyo de nuestra tuerca acople con el tornillo de abajo. Lo que yo hice, y recuerden que tiene que ser un tornillo muy pequeño, porque si aquí apretamos, ahí ya estoy apretando, mi eje ya no gira, ¿sí? Entonces tiene que apenas entrar justo. Bueno, lo que hacemos es esto. Pongo una rondana o arandela. Después ponemos nuestra pieza que fabricamos. Y por último, nuestro pequeño tornillo con una rondana de seguridad o de presión. Aquí en México le llamamos rondana de presión. Y metemos nuestro tornillo. Apretamos. Obviamente pues después metemos comprobamos que no esté pegando a nuestro eje. Y pues prácticamente ya terminamos. Solamente vamos a probar. Bueno, pues ya aquí lo tenemos todo conectado. Nuestro motor al controlador de velocidad. Aquí tenemos nuestro receptor a canal 2. Nuestras baterías y el motor ya conectado.
Bueno, tenemos ya aquí nuestro radio. Lo encendemos. Ahora encendemos el controlador de velocidad. Y vamos a probar. Voy a detenerlo. Estoy activando el freno. La reversa y hacia adelante. Pues sí, da bastante velocidad. Permítanme instalarle las llantas. Bueno amigos, pues aquí ya lo tenemos. Vean esto. Lo voy a sostener con la mano. Déjenme prenderlo. El controlador. Ahí está. Bueno, ahí va. Bueno, las llantas de la velocidad, como no están pegadas, pues están queriendo salir de los rines. Pero bueno, pues aquí quedó. Bueno amigos, pues hasta aquí les dejo este video. Pues ya vieron que con materiales muy escasos, con poco dinero, se puede fabricar bueno, pues el eje común para la tracción trasera para todos sus proyectos. Y bueno, pues amigos, pues hasta aquí se los dejo el video. Regálenme dedito arriba, por favor, allá abajo. Bueno, pues ya saben, cualquier cosa, pues coméntenmelo ahí en la caja de comentarios. Y bueno, pues un saludo, un abrazo muy fuerte a todos mis suscriptores. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias.